Un saludo a nuestros queridos suscriptores y seguidores del canal Coro 500 Historia. Y hablando del canal, les recuerdo que si nos dan un like, un me gusta, nos ayuda. Pero si escriben en el chat del canal y difunden el video, los algoritmos nos van a favorecer para que esta plataforma continúe en producción. En el día de hoy le vamos a presentar una producción que llamamos Un grito en la sierra, por la conmemoración de los 231 años de la rebelión de la Sierra de Coro en el estado Falcón. Tendremos una entrevista con una persona que es muy conocedora de la historia, es historiador, estudió etnología, además maestría en museología y 2 doctorados que puedan apreciar en la pantalla a través del cintillo. Nuestro invitado especial ya ha estado con nosotros y ya nos ha enriquecido con muchos relatos de la historia. Es el doctor Camilo Morón y a continuación pues ya lo tenemos con ustedes. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación, Sorelis. Y considero un privilegio grabar este programa en una de las casonas emblemáticas del centro histórico de Santa Ana de Coro. Así es. Es la sede de la Fundación Carlos González Batista. De verdad que nos sentimos muy bien acogidos y agradecidos con la fundación, con el señor Dioscolo, que amablemente pues nos han prestado este espacio para esta grabación y para ustedes pues, que son los que van a disfrutar de este contenido. Y digamos, como les dije al principio, ese grito en la sierra que está conmemorando este año los 231 años de ese movimiento que en un tiempo se llamó movimiento insurgente y se sigue llamando así, y también movimiento pro-independentista. Vamos a oír a Camilo cuáles fueron las causas y los orígenes que gestaron esta rebelión en la Sierra de Coro. La rebelión del 10 de mayo de 1795 es un complejo proceso que se origina en las contradicciones de la sociedad colonial. Hay algunas referencias de un documento emanado casi contemporáneo con los eventos, una encuesta hecha por don Manuel de la Carrera en agosto de 1795, en el que se establecen una serie de ítems referenciales. Por ejemplo, se menciona el nombre de Cocofio, que es un chamán, ya tendremos oportunidad de hablar con él en profundidad. También el nombre de José Caridad González, que es un líder de las negritudes en la región falconiana. Pero de ese documento, desde luego, es un documento hecho por la clase dominante, establece una serie de puntos, entre ellos consideran el mal ejemplo dado por los negros libres, el carácter levantisco de los negros bandidos, la tensión soterrada de 20 años, la ineficacia de medios de control en las haciendas y el elevado monto de los impuestos en las alcabalas. Recordemos que los documentos deben observarse de manera crítica, es decir, preguntarnos quién dice qué a quién. Sabemos que es un documento hecho precisamente por la clase dominante, tratando de entender cuáles eran las razones en términos de su propia dinámica de poder colonial. Ahora bien, las contradicciones son las contradicciones de la sociedad esclavista. Ya habían habido antes de la rebelión de mayo de 1795 otros movimientos de las negritudes en Venezuela. Un ejemplo muy característico de esto son la formación de los cumbés o los quilombos, que son pueblos a los que se iban los esclavos fugitivos.
Por otro lado, se hablaba también del Código de los Negros, era un documento emanado de la colonia, desde la metrópoli, que pretendía regular las relaciones entre los amos y los esclavos. Cocofio, este personaje que entre líneas escapa de ese documento, es un personaje sumamente interesante, al parecer se dedicaba de una hacienda a otra a propalar la idea de que los esclavos habían sido liberados, pero que los amos desconocían el documento, desconocían el alcance del documento. Desde luego eso no era así. Lo que estamos viendo es que había ya una tensión entre los dos extremos de una relación de explotación entre los amos y los esclavos. Esas son en general las condiciones previas a la insurgencia de mayo del 95. Y la época del siglo XVII es el modo de producción feudalista, ¿no? Que todavía podemos decir saliendo ya de la Edad Media. Y creo que a nivel mundial eso era una situación bien generalizada, ¿no? De explotación abusiva hacia el esclavo, hacia los negros. Y bueno, tú lo dijiste, no, aparte de José Leonardo Chirino, hubieron otras figuras líderes que ayudaron a gestar ese sentimiento de explosión que surgió pues en la Sierra de Coro. Bueno, de un escrito tuyo, Camilo, he leído sobre que en esta parte, en estos sucesos, hay unas sombras, ¿no? Porque no hay mucha documentación de la historiografía que hay al respecto. ¿Qué tratamiento le ha dado la historia a estos sucesos? Sí, Soreli, se trata de una documentación dispersa a lo largo desde 1891 hasta el presente. O sea, no ha habido una continuidad. Sin embargo, observamos que dentro de esa relación de los investigadores hay algunos nombres que es preciso destacar. Quiero mencionar a Camilo Arcaya, quien fue el primero en escribir un texto sobre la rebelión y data de 1891, se publicó en la prensa regional de Coro. El discurso de incorporación de Pedro Manuel Arcaya a la Academia Venezolana de la Historia de 1910, la recopilación documental que realizó el hermano Nectario María, los trabajos de Josefina Jordán, y especialmente el nombre de Mario Briceño Peroso, quien se dedicó a recuperar la memoria en la misma Sierra de Falcón de la rebelión y de la figura de José Leonardo Chirino, trabajos más recientes desde el enfoque del materialismo histórico de Luis Dovales, o el tratamiento iconográfico realizado, por ejemplo, por Nicasio Duno, que hizo un óleo que se ha convertido en la imagen reiterativa de José Leonardo Chirino, casi que su imagen institucional, una estatua realizada por Henry Curiel, y hay varias instituciones también en el Estado que recuperan el nombre de José Leonardo Chirino. A esa recuperación histórica yo debo sumar ensayos de mi autoría, uno sobre Cocofio o Cocofía, otro sobre José Caridad González y un ensayo sobre José Leonardo Chirino. Yo traje aquí algunos libros que quiero ir referenciando, comenzando por el libro Obra Inédita y Dispersa de Pedro Manuel Arcaya. Aquí hay un dato de singular interés. Cuando él habla del escudo de la ciudad de Santa Ana de Coro, él menciona lo siguiente. En ese escudo hay 3 cabezas de negros para representar la de los caudillos del alzamiento del 95. Los esclavos José Ignacio, Cristóbal y José Leonardo. Fíjate que esas 3 cabecitas que están allí pudieron haber pasado de una manera anónima al registro histórico, pero dadas las acuciosas investigaciones de Pedro Manuel Arcaya, sabemos que esas 3 cabezas están en el escudo de armas de Santa Ana de Coro, tienen nombres propios. Aquí tenemos 2 joyas bibliográficas, que son los documentos de la insurrección de José Leonardo Chirinos, tomo 1 y tomo 2,
cuya recopilación original fue realizada por el hermano Nectario María. Tiene un prólogo de Josefina Jordán, un estudio preliminar también de su autoría. Y la obra formó parte de la colección Abraxa de la Fundación Historia y Comunicación. Estos dos libros son particularmente clave en el estudio de la historiografía de José Leonardo Chirino. Luego tenemos el trabajo de la insurrección de los negros de la serranía coreana del 10 de mayo de 1795, notas para su discusión, a cargo de Pedro Gil Rivas, Luis Dovale Prado y Lidia Luzmila Bello. Estos autores proponen una serie de temas realmente para abrir la discusión, antes que para cerrarla. Por ejemplo, aquí quiero leer un pasaje corto del texto, donde dicen: para arribar a estos resultados, eso fue originalmente una tesis de grado que los autores presentaron en la Universidad de los Andes. Los autores iniciaron su trabajo planteándose en primer término el reexamen de la historiografía relativa al tema. Constataron que tan acreditada historiografía, salvo pocas excepciones, estima que los factores externos fueron la causa principal que provocó el alzamiento. Y ellos a su vez hacen una relación de nombres también. Camilo Arcaya, Pedro Manuel Arcaya, José Gil Fortún, Mario Briceño Iraguiorri, Mario Briceño Peroso, al cual destacan recientemente fallecido, lo cual ha producido en todos nosotros y para todo el país una pérdida muy lamentable y además irreparable. Mencionan también a Federico Brito Figueroa, a J.L. Salcedo Bastardo, a John Lynn, entre otros destacados maestros. Ahora bien, a esto hay que sumar también los nombres de Jesús Chucho García y Marcial Ramos Guedes, que son investigadores del tema de la negritud. Ahora, ellos plantean una hipótesis. Ellos consideran, en resumen, que estos autores, los que venimos enumerando, terminan desconociendo voluntaria o involuntariamente que los grupos y clases sociales que se constituyeron en la Venezuela colonial internalizaron formas distintas, nacidas de sus propias condiciones de existencia, de percibir y entender el problema de la libertad y de la igualdad. O sea, consideran que la rebelión de 1795 no es meramente un reflejo de lo que estaba ocurriendo en el Caribe y en la política internacional, sino que dimana de relaciones propias específicas de la sociedad venezolana en la gestación de la sociedad colonial. Podemos también sumar ya desde un enfoque más literario, desde el punto de vista ensayístico de la crónica y de la reflexión, un título que precisamente se titula de esa manera: Reflexiones sobre el Sambo José Leonardo y Tradiciones de la Sierra, de Juan Ramón Lugo y Fulvia Polanco, publicado por la Asociación Cultural José Leonardo Chirino. La extraordinaria novela que se publicó en 1995, es decir, en una fecha conmemorativa, de Luis Arturo Domínguez, titulada Rebelión en la Sierra, que, como el mismo autor indica, es un ensayo novelado. Y para cerrar un poco la revisión de la letra impresa, el libro Libertarios, todo empezó en coro, de Josefina Jordán, que se trata de una novela en torno al personaje fundamental de José Leonardo Chirino. Y aquí tenemos una extraordinaria pieza, por lo poco frecuente que es José Leonardo Chirino, Un grito de libertad en la sierra, publicado también por la Fundación Historia y Comunicación, que se trata de un cómic con guión de Sonia Chocrón, dibujos de Abilio Padrón y dirección de Josefina Jordán. También la Universidad de los Andes realizó el guión
para un drama. Y recientemente aquí en la ciudad de Coro se estrenó el 25 de abril de 2026 a cargo de mi amigo Vidal Zavala, un drama también en torno a la rebelión. Es un poco desde la historia, la literatura y el arte de cómo se recupera la memoria histórica, no solamente de José Leonardo Chirino, sino de todos los otros participantes en la rebelión de la Sierra. Es importante, o sea, que se ha habido una recuperación pues, de esa historia, de esos sucesos que en un inicio estaban en la sombra, pero ya por lo que tú dices, pues ya sí han habido escritores que se han dedicado pues, a dejarnos bastante información al respecto. Ok, Camilo, respecto a esos sucesos del 1795, ¿qué papel tiene la arqueología, la antropología, o qué relación hay con esa parte de la historia? Bien, vamos primero abordando desde la arqueología. En la proximidad de la ciudad de Coro tenemos el tinglado de Güide. Ese tinglado de Güide se consideraba que era una ergástula, una especie de prisión en la que se retenían a los esclavos antes de ser vendidos. Y por lo que sabemos por los documentos históricos, habían unos carimbos, unas marcas de hierro con las cuales se herraban a los esclavos para saber cuál era la compañía que los traía y que iba a venderlos. Hay, con relación al tinglado de Güide, dos interpretaciones. La que propone Adrián Hernández Baño, que es esta, la de una ergástula, que también él retoma de la tradición popular, y la de Carlos González Batista, que consideraba que era realmente un fortín en el camino real que conducía de Coro a Cabure. No se han hecho excavaciones sistemáticas en el tinglado de Güide, hay muy pocas publicaciones, así que todavía es un punto que requiere, por un lado, las técnicas clásicas de la arqueología, la excavación, el muestreo, la clasificación, pero una cosa no excluye lo otro, porque pudo haber sido una ergástula y pudo también haber sido un fortín. Digamos que es un punto que está en discusión. Desde la arqueología también tenemos los periodos propuestos por J.M. Crutzen e Irving Rausch, tanto en arqueología cronológica de Venezuela como en arqueología venezolana, que son paleoindio, mesoindio, neoindio e indohispano. Al cuarto de esos periodos, nosotros, desde la comunidad de aprendizaje J.M. Crutzen, hemos hecho una modificación y lo llamamos indio afrohispano, para hacer notar el aporte de las negritudes a la conformación de la sociedad venezolana. El punto en que las investigaciones de Crutzen y Rausch es que los esclavizados muy poco dejaron en el registro arqueológico, es decir, en el registro material. Pero desde la antropología, desde la etnología, desde el estudio de las poblaciones, es decir, la lingüística, la genética, es notorio el aporte de las negritudes a la sociedad venezolana. Por eso a ese periodo, al cuarto periodo, lo llamamos indio afrohispano. La antropología, me voy a permitir leer un breve pasaje de una entrevista realizada a Claude Lévi-Strauss por Georges Charbonnier, para caracterizar esa ciencia. Lévi-Strauss dice: se ha dicho a menudo, no sé si sea verdad en general, pero probablemente lo es por lo que toca a muchos de nosotros, que lo que nos lleva hacia la etnología es la dificultad de adaptarnos al medio social en el que hemos nacido. Es decir, que nos enseña por lo demás de manera harto dura y penosa, desde el punto de vista intelectual, que es necesario, valga la expresión, renunciar a concebir una sociología euclidiana, tal y como los físicos y los astrónomos nos han enseñado que había que renunciar a creer que todos los fenómenos, lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, se sitúa en el seno de un espacio homogéneo. Es decir, la antropología nos enseña a apreciar la diversidad
de las formas culturales. Y para entender la rebelión de 1795, debemos comprender la sociedad de los afrodescendientes esclavizados en la Sierra de Falcón, y particularmente la figura de Cocofio, este personaje que parece como un precursor, un instigador. En el tomo 1 de esta colección documental, que hay que tratarla con extraordinario cuidado, porque es un libro que tiende a desarmarse, dice lo siguiente sobre Cocofio, en el texto que escribió Josefina Jordán. Permítanme compartir con ustedes unas líneas. Dice: trasladando las interpretaciones que Ortiz ha hecho para Cuba del vocablo coco o cocó, con K, como él prefiere, tenemos que Cocofio o Cocofío sería, según los idiomas bantúes, un personaje misterioso y temible, y según los bantúes del noroeste sería considerado un antepasado o un abuelo, mientras que según los yorubas sería simplemente alguien muy macho. Así que a Cocofio debemos abordarlo desde el rol del chamán de las religiones africanas, es decir, un enfoque antropológico. Por otro lado, también tenemos que los documentos históricos señalaron que la mayor parte de los que participaron en la rebelión eran loangos, que provenían del Congo, es decir, eran babili, que es el etnónimo de ese grupo. Por otro lado, es importante también entender la figura de José Caridad González en términos del liderazgo en una población oprimida. Para alcanzar esta comprensión no bastan los documentos históricos. Es necesario plantearnos las preguntas desde el lado que se conoce como etnohistoria, es decir, el punto donde convergen la historia y la etnología, y nos hacemos las preguntas no desde los opresores, sino desde la óptica de los oprimidos. Wow. Cuando narrabas la parte del tinglado de Guidi, en una oportunidad hice un microdocumental en ese sitio, justamente enfocando esa parte de la situación de los esclavos de la época. Y la dimensión, ahí lo que quedan son restos, ¿no? Nada más en el suelo ves, son restos de los muros, eran de piedra. Y la dimensión era bastante importante. Yo calculando así rápidamente, 2000 pudieran ser metros cuadrados. Y tú dices, marcaban a la gente, o sea, el maltrato, como si fueran animales. Era la mercancía que hacía rico a los dueños de los medios de producción de la época, ¿no? Y bueno, tú lo cuentas y como que cruel, ¿no? Y doloroso, pero esa es la historia. En efecto, Soredi, hay un documento que es un plano de una embarcación negrera en la que se disponen los cuerpos de los esclavizados, de tal manera que se optimizara al máximo la carga en cada viaje. Luego, este documento en torno a las marcas, al herraje, fue recogido por Carlos González Batista en un documento que se publicó desde el Archivo Histórico de Coro, que señalaba que habían dos empresas que comercializaban con los esclavos y cada una de ellas tenía un hierro diferente. Y creo que es muy oportuno destacar esto porque estamos grabando en la Fundación Carlos González Batista. Y conviene recordar los aportes que desde la investigación histórica realizó Carlos González sobre este tema. Si bien no escribió específicamente sobre el tema de la rebelión, aportó datos que nos permiten ir delimitando un conjunto de interrogantes y de respuestas a esas interrogantes. Bien. Por lo que has contado, Camilo, hay un desafío a los poderes establecidos. Aparte de, lo cual requería mucho coraje, ¿no? En la época sobre todo. Aparte de eso y de la reivindicación de los negros esclavos, ¿hay algún otros elementos dentro del alcance de esa rebelión? En tu comentario inicial, tú hiciste referencia al siglo XVII. Y en el siglo XVII hay que entender que en Venezuela se consolidan una serie de instituciones políticas, económicas, incluso religiosas, que terminan de dar forma, de estructurar a la sociedad colonial. Pero ya estamos en el siglo XVIII
Y el siglo XVIII es conocido también como el siglo de las luces, el siglo de la ilustración. Y si hay una serie de movimientos internacionales que es importante contextualizar para entender dentro de una dimensión internacional y caribeña lo que fue la rebelión de los negros esclavos en la sierra del 10 de mayo de 1795. La primera es la independencia de los Estados Unidos de 1776. La segunda es la Revolución Francesa de 1789. Y tenemos la independencia de Haití de 1804, que ha sido caracterizada como el único movimiento insurgente independentista de libertad realizado por los esclavos. Claro, hubo otros movimientos, muy célebre el de Espartaco en la antigua Roma, pero particularmente todos esos movimientos de una forma u otra fracasaron. A diferencia de la independencia de Haití, es considerada ampliamente como la única rebelión de esclavos triunfante. Yo considero que debemos entender entre esos dos extremos, es decir, entre la dinámica específica de la sociedad venezolana, que es lo que propusieron el trabajo de Luis Dovale y colegas, y lo que ellos caracterizaron que era la visión también dominante, es decir, que había un ejemplo dado internacionalmente que cala profundamente en la insurgencia de 1795. Creo que los documentos históricos apuntan a que en efecto se hablaba de crear una república, de generar unas condiciones de igualdad, de abolir la sociedad colonial, sobre todo la estructura de supremacía de ciertos grupos sobre otros. Entonces las ideas de la Revolución Francesa sí estaban presentes en la insurgencia de 1795. Particularmente los historiadores consideramos que esas ideas llegan al movimiento a través de José Leonardo Chirinos y de José Caridad González. José Leonardo solía viajar por cuestiones de servicio a las islas del Caribe, donde ya las ideas de la revolución haitiana se escuchaban. Por otro lado, José Caridad González es un hombre que es fascinante, su figura. Es políglota, es un hombre de recursos, ha viajado a Caracas, ha ido incluso a las Cortes de España, es un hombre que tiene un liderazgo regional. Y en torno a José Caridad, él muere en el mismo, en mayo, o sea, 15 y 16 de mayo, es asesinado en la plaza central de Coro, lo que es hoy la Plaza Bolívar. Y él estaba sugiriendo, yo creo, el mayor de los juegos peligrosos, porque se trataba de un movimiento de tenazas, ¿no?, donde José Caridad ofrecía el apoyo de las tropas que él caudillaba aquí en la ciudad, y José Leonardo golpeaba desde afuera. Pero eso fracasó. Fracasó porque en la Alcabala de Cabo Jarao los insurgentes fueron masacrados, no pudieron llegar a la ciudad de Coro, y a José Caridad y a su batallón fueron reducidos a prisión, y José Caridad fue asesinado, donde se dice que en un intento de fuga. Eso deja mucho que pensar. Los alcances de la conspiración, hasta dónde llegaba. Es asesinado José Caridad por los blancos, con los cuales tal vez tenía algún tipo de componenda, otros sectores de poder en la misma sociedad coreana, que viendo que la insurgencia había fracasado, era necesario silenciar a José Caridad de tal modo que ni siquiera llegara a los tribunales.
Son preguntas que los historiadores todavía nos hacemos y que en la revisión de las colecciones documentales abordadas desde un modo crítico nos permiten ir aportando nuevos elementos para la comprensión de la rebelión. Bien, la historia no es solo digamos, memoria, información, ni depósito de datos solamente, es el hilo conductor de las generaciones. Ahora bien, ¿cuál es la trascendencia de estos eventos ahora en el presente? Y ya para terminar con la última pregunta. Sorel, quiero proponer una serie de fechas que nos sirvan como referencia. La primera es el 10 de diciembre de 1796. En ese momento, José Leonardo Chirino es ajusticiado en Caracas, es ahorcado, es decapitado, su cabeza es puesta en una jaula, de tal modo que sirviese como una especie de advertencia. Las manos de José Leonardo son cortadas, una es puesta en Caujarao y otra es llevada a Curimagua. La esposa y los hijos de José Leonardo son también parte del proceso. La esposa muere durante el proceso, los 3 hijos de José Leonardo sobreviven, pero son vendidos como esclavos. Entonces podemos considerar que en 1786 la revolución había fracasado. Pero el 10 de mayo de 1995, es decir, 200 años después de la insurgencia, en el Panteón Nacional se edifica, se consagra la memoria de José Leonardo a través de una placa conmemorativa. Es decir, ha sido reivindicado históricamente. Y el 10 de mayo del 2005 se decreta el Día Nacional de la Afrovenezolanidad, conmemorando la gesta insurgente de 1795. Entonces, estas 3 fechas nos permiten ver que el aporte, el alcance de la rebelión de los negros esclavizados de mayo de 1795 ha sido reivindicada por la historia venezolana, por lo que se conoce como la historia insurgente, pero hay que recordar que el primer trabajo sobre este tema data de 1891, escrito por por Camilo Arcaya, padre de Pedro Manuel Arcaya. Y el primer estudio de alcance histórico es el discurso de incorporación de Pedro Manuel Arcaya en 1910. Y luego los nombres que hemos estado citando, tanto en las letras, en el teatro. Por cierto, tenemos un grupo aquí en el Estado Falcón, el Teatro Histórico de Coro, que ha montado una obra en el que uno de los personajes centrales es José Leonardo Chirino. El dramaturgo es un alumno de la Escuela de Conservación y Restauración, José Miquilena. Por otra parte, debemos sumar la iconografía. El aeropuerto del Estado Falcón tiene el nombre de José Leonardo Chirino, el principal aeropuerto de la ciudad de Coro. Tenemos estatuas de José Leonardo Chirino, la iconografía de José Leonardo Chirino ha sido llevada también a los sellos postales. La rebelión de José Leonardo también fue trabajada por los niños a través de la animación. Promovido esa actividad por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, el trabajo de Briceño Peroso en la sierra con la memoria viva, los movimientos afrodescendientes que hacen vida en la ciudad de Coro y en general en el Estado Falcón. Todo ello nos apunta a que la figura, el legado de Cocopio, de José Caridad González, de José Leonardo Chirino es un legado vivo. Es un legado que se suma al aporte de los afrodescendientes a la constitución de la sociedad venezolana. Nosotros no podemos comprender la sociedad venezolana sin la significativa contribución de aquellas personas que, traídas por la fuerza como consecuencia de la violencia
del mercado triangular del siglo XVI pasaron de ser mercancías erradas a convertirse en próceres de la independencia y de la democracia en Venezuela. Bueno, considero que eso es muy importante, ¿no? Ese valor, ese coraje, ese grito en la sierra, no, que quisieron pasar como malhechores, delincuentes comunes, pues fue reivindicada por la propia historia, por la propia vida. Hoy en día, pues, como tú lo dijiste, son los próceres de ese movimiento insurgente, pro-independentista, que no se perdió lo que ellos hicieron y que hoy en día, pues, la historia se encargó de darle su justo valor. Bueno, queremos invitarlos para una próxima edición, darles las gracias por estar con nosotros, por preferirnos y recuerden darle like, compartir video y hacer sus comentarios en el canal, en el chat. Pueden incluso sugerir temas. ¿Qué temas les gustaría que hablemos dentro de la historia del Estado Falcón? Y bueno, agradecerles y agradecer a Camilo por su presencia y por su aceptable invitación. Gracias al público que va a ver el documental y gracias a ti.